quiero invitarlo para que por favor abra su Biblia esta mañana en el libro, en la carta, perdón, de Gálatas, capítulo 6. Porque hoy vamos a hablar de un tema que le hemos dado un nombre como sugestivo. Lo hemos llamado Operación Bendición. Así lo hemos llamado, Operación Bendición. Y ese término operación es fundamentalmente un término militar. Cuando yo estuve en la guerra de Irak, del Golfo Pérsico, no mentiras, pero es un término militar. Y es un término que indica que hay un objetivo, pero para alcanzar ese objetivo hay que planear, hay que investigar, hay que estudiar el terreno, porque el objetivo es la victoria. Esa era la parte donde usted decía amén. Dígale al que tiene a su lado, dígale su objetivo, dígale tu objetivo es la victoria. Dios no quiere que usted viva derrotado, Dios quiere que usted viva victorioso. Pero hay que tomar unos pasos, hay que tomar unas decisiones allí. Y dice la escritura en la carta de Gálatas capítulo 6, verso 7. Gálatas 6, verso 7. Dice la palabra: no os engañéis. Por favor, al que tiene a su lado, dígale: no te engañes. Dios no puede ser burlado. ¿Pues qué? Diga todo. Pues todo lo que el hombre siembra, ¿qué dice? Eso también segará. Dígale al que tiene al lado, dígale: cuidado con lo que siembras. Resulta que la prosperidad, mis hermanos, no es un fin. La prosperidad no es un fin. La prosperidad es un camino, es una ruta que usted sigue. Y si toma buenas decisiones, usted irá experimentando prosperidad todos los días de su vida. El 15 de enero del 2018, hace un año aproximadamente, en la vía que se está construyendo por el concesionario Coviandes, que conecta a Bogotá con Villavicencio, en un sector conocido como Chirajara, un puente colgante que se estaba construyendo colapsó, se vino al piso, con un saldo muy trágico. 9 personas murieron en ese accidente y hubo muchos heridos. Más adelante, cuando empezaron a investigar las razones por las cuales, porque eso se formó un escándalo tremendo en Colombia, y no era para menos. Si los puentes se caen, si las construcciones quedan mal hechas, la inseguridad sería grande y reinaría la inseguridad. Pero la investigación arrojó un resultado, y fue que fue un problema, un error en el diseño. El diseño del edificio, del puente, quedó mal hecho, y como consecuencia de esto se vino al piso. Yo quiero hablarles esta mañana de algunos elementos que componen la vida de una persona próspera. ¿Cuántos son prósperos aquí? Algunos elementos que componen la vida de una persona próspera. Y resulta que esa prosperidad se puede componer o se puede asimilar a una construcción, donde se necesita, número uno, buenos diseños. Diga: buen diseño. Número 2, se necesita buenos materiales. Y número 3, se necesita
un buen terreno. En este caso falló el diseño, pero hay otros casos donde han fallado los materiales y hay otros casos donde ha fallado el terreno y hay otros casos más fatídicos donde ha fallado todo ha fallado. Y cuando nosotros en nuestra vida financiera tenemos un plan, tenemos un deseo, porque hay un deseo de Dios. La Biblia dice en el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 10, Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y sea una vida abundante. O sea, Dios quiere que usted tenga una buena vida, que usted abunde en todo lo que anhela, en sus planes, en su familia, en sus proyectos. Eso es una gran verdad. Pero también hay una realidad. Y la realidad es que en ese mismo verso Jesús dijo: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Hay personas a las que se les abren las puertas, pero después se les cierran. Hay gente que con mucho esfuerzo compra un celular, pero al tiempo se lo roban. Hay personas que con mucho esfuerzo consiguen las cosas, pero después esas cosas como que son arrebatadas. Porque hay una verdad: Dios provee, pero hay una realidad: el diablo roba. Dígale ahora al que tiene atrás, por favor, porque el del lado ya le ha hablado mucho. Dígale: el diablo es puerco. Dígale así: el diablo es puerco. Y mis hermanos, yo quiero empezar diciendo lo siguiente: para que usted vea prosperidad en su vida, lo primero que necesita es tener una visión correcta. Diga conmigo, por favor, visión. Una visión correcta. La palabra visión se puede definir como una fotografía de un futuro mejor. Yo quiero preguntarle esta mañana a usted: ¿cómo ve su vida en 5 años? En 10 años. ¿Usted cómo se ve en el futuro? ¿Usted se ve feliz, bendecido, abundando, creciendo, produciendo empleo? ¿O usted se ve en 5 años, como dice ese salmo, tremendo, flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones? ¿Cómo ve usted su futuro? Y ahí está la respuesta. Usted necesita, en primer lugar, seguir el diseño de Dios. Seguir el diseño de Dios. Dice el libro de Eclesiastés, capítulo 11, verso 4. Dice: el que al viento observa no sembrará, y el que mira a las nubes no segará. Hay gente que no prospera sencillamente porque sus ojos están ¿dónde? En las situaciones, en las circunstancias, que el viento es fuerte, que las nubes, que una cosa, y hay gente que se la pasa desanimada, no sueña, no tiene propósito en la vida, sencillamente porque se la pasa viendo sus circunstancias. Tiene una lucha con las circunstancias, que el gobierno, que es que mi papá, que es que mi mamá, que es que la educación, que es que el colegio, es que a mí no me dieron oportunidades en la vida. Y se necesita una visión correcta. Primero, una visión correcta de Dios. Usted debe creer que Dios tiene buenas cosas para los que le buscan. Gracias por su entusiasmo. Lo voy a repetir. Usted debe creer que Dios tiene buenas cosas para los que le buscan.
Eso es una visión correcta de Dios. Usted necesita una visión correcta de usted mismo. Mirarse como la persona que Dios ve, como una persona inteligente, capaz, hábil, fuerte, sabia, una persona de retos y de desafíos. Porque la visión significa el diseño. El puente colapsó porque el diseño estaba mal. Algo falló en el diseño. Y hay gente que está colapsando en su vida financiera. Está colapsando. Ya empieza a chirrear sus finanzas. Falta de empleo, escasez, no duran los empleos, no duran los trabajos. No tiene de pronto una visión, quiere formar un negocio pero no sabe cómo hacerlo. Y empieza ahí a debilitarse. Ese es el problema de muchas personas. No prosperan porque su diseño, su visión está mal. Debes seguir la visión de Dios para tu vida. Por favor, dígale eso al que tiene al lado. Dígale, debes seguir la visión que Dios tiene para ti. No quedarse mirando el viento, las nubes. No se quede mirando eso. Ponga sus ojos en Él. Lo segundo que produce prosperidad es la fe. La carta de Hebreos en el capítulo 11, verso 6, dice así. Dice, pero sin fe es como, es imposible, dice, agradar a Dios. Porque es necesario que todo el que se acerca a Dios crea que Él está ahí y que Él es un Dios que recompensa. Él es un Dios que recompensa. Pero el mundo y el enemigo se ha encargado de atacar y de golpear nuestra fe. Hay gente que está perdiendo la fe. Hay gente que tal vez han fracasado una vez, dos veces y ya no quieren emprender. Pero usted necesita creer. Usted necesita creer que lo que usted tiene en su mano, el Señor lo puede multiplicar. Usted necesita creer que tal vez tenga en su vida unos pocos panes y unos pocos peces. Pero eso en las manos del Señor significa mucho. Significa mucho eso en las manos de Dios. No deje que los fracasos de otros o sus propios fracasos lo vuelvan una persona insegura o temerosa, sino crea, porque al que cree, todo le es posible. Puede que muchos hagan lo que usted hace, pero tal vez de esos muchos, pocos tienen lo que usted tiene, y es a un Dios grande que está a favor suyo. Denle un aplauso al Señor. Lo tercero que quiero hablarles esta mañana es estamos hablando de cómo transitar el camino de la prosperidad. Primero, necesito una visión correcta. Lo segundo que necesito, ¿qué es? Fe. Y lo tercero que necesitamos se llama sabiduría, se llama inteligencia. Hay gente que no prospera porque toma malas decisiones en su vida financiera. Toman malas decisiones en su vida financiera. Actos equivocados son consecuencia de pensamientos equivocados. Personas que no han podido comprender lo importante que es ver hacia el futuro. Gente que se conforma
se conforma, están ahí como estancados. Personas que no se atreven y que solamente tienen una única fuente de ingresos. Ahí me agrada cuando yo veo a personas que, a pesar de que tienen su trabajo, su sueldo, y puede ser muy buen sueldo, me agrada verlos que algunos venden productos, trabajan con catálogos. Esas son personas sabias. ¿Cuántos sabios hay aquí? Usted es sabio, usted es una persona inteligente, porque usted debe aprender a no tener una única fuente de ingresos. Otros no prosperan en sus vidas. ¿Sabe por qué? Porque viven también por encima de sus ingresos. Gente endeudada, con la tarjeta de crédito sobregirada, reportados a todas las centrales de riesgo. Están ahí endeudados, sin saber qué hacer, viviendo por fuera de sus posibilidades. Y gente que no tiene presupuesto en su familia. A mí una de las cosas que me parece tremendo es cuando uno le dice a una persona: mi hermano, ¿usted sabe cuánto gana? Dice: pastor, pues yo más o menos. No, ya si dice más o menos, no tiene claridad. Y si no tiene claridad, ¿qué significa? Que no tiene un presupuesto, no evalúa su vida financiera, no la planea. Planear es de Dios, mis hermanos. Planear es de Dios. Yo creo que muchos de nosotros tenemos que pedir perdón a Dios porque no tenemos planeada nuestra vida financiera. No la planeamos. Conozco gente que son buenos administradores de sus empresas, pero pésimos administradores de sus finanzas personales. Gente que tiene grandes sueños, grandes profesionales, pero pésimos administradores de sus ingresos personales. Y por ahí se va. Por ahí el enemigo va trayendo ruina. Y la administración son los materiales de un proyecto. Si usted no tiene una buena planeación, usted no va a tener un buen proyecto. Su proyecto, tarde o temprano, ahí cemento malo, metales malos, y tarde o temprano, ¿qué empieza a suceder? Empiezan a aparecer grietas, empieza a caerse el pañete, empiezan a dañarse, empieza a haber filtraciones de agua, empiezan a romperse los tubos y empieza a hacer agua la vida financiera de las personas. Y en lugar de tener la experiencia de Dios, donde Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y vida abundante, están viviendo la experiencia con el enemigo, que el enemigo les hurta, les roba y les está matando sus finanzas. Por favor, dígale que tiene al lado, dígale: no sea así, que no te pase eso. Y finalmente, yo quiero hablarles de lo que estábamos estudiando en este pasaje. Dice: Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Hay tres principios en la Biblia, tres principios que quien ha seguido este camino, el camino de la visión, el camino de la fe, el camino de administrar bien los recursos, las bendiciones que Dios le ha dado. Pero también hay algo especial y poderoso, porque yo he visto gente muy capaz, buenos profesionales, inteligentes, buenas personas, pero puertas cerradas. Gente que hace todo su trabajo bien, honrados, disciplinados, sin embargo no hay abundancia en la vida.
Porque pocos, no todos, hay una estadística que dice que el 22% de los cristianos, el 22% de las personas que buscan a Dios ponen en práctica estos principios. Y es el principio de sembrar. Diga conmigo, sembrar. Y hay 3 principios en la Biblia y cada uno de ellos es importante. El pueblo de Israel es un pueblo, es una nación que es más pequeña que el departamento de Cundinamarca. Bogotá como ciudad tiene más habitantes que Israel. Es una nación de 8 millones de habitantes aproximadamente. Y sin embargo, está entre las 10 primeras economías del mundo. ¿Sabe por qué? Porque ellos son sembradores. Tienen en la mente y en el corazón sembrar. Y hay 3 principios en la Biblia que producen bendición. El primero de ellos, diezmar. Diezmar, la Biblia dice en Malaquías capítulo 10, que abre las puertas de Dios. Pero hay gente que tiene puertas abiertas, como le digo, pero después los roban. Hay gente que ve bendición, pero no bendición suficiente, porque hay un segundo principio. Y el segundo principio es ofrendar. Ofrendar multiplica sus finanzas. Entonces ya tenemos 2 principios. Primero, diezmar abre las puertas y ofrendar multiplica. Pero hay un tercer principio, que es el que estamos celebrando hoy, que son las primicias. Las primicias blindan sus finanzas, blindan sus recursos, blindan su vida financiera, producen como un escudo de Dios alrededor suyo. Y usted lo puede leer allí sobre todas las promesas de Dios en la Biblia. Usted puede ver, por ejemplo, que Abel ofreció sus primicias a Dios. En cambio, Caín dijo, no, pero yo para qué le voy a ofrecer eso a Dios. Dios no necesita, Dios tiene mucha plata. La Biblia dice que Dios se agradó de Abel, pero no se agradó de Caín. ¿Y sabe cómo usted se da cuenta que Dios se agradó de Abel y no de Caín? Por una razón muy simple. Porque Abel empezó a ver bendición. Abel empezó a ver que prosperaba. Y Caín empezó a ver que echaba para atrás. Por eso le dio celos. Por eso le dio envidia. Nosotros estamos en una sociedad llena de celos. Los que no tienen, muchos viven envidiosos y cargados con los que tienen. Ah, esos ricos desgraciados, hijos del diablo, ¿cierto? Pero si el caso fuera al revés, si el que no tiene, pero el que no tiene desea tener, ¿sí o no? Nadie dice, he venido a este mundo para ser un desgraciado, he venido a este mundo para fracasar, yo quiero vivir sin un peso. No, todos queremos abundancia. ¿Cuántos quieren abundancia? Todos queremos abundancia, pero la abundancia proviene de Dios. Entonces, cuando Dios abre, nadie cierra. Pero cuando Dios cierra, nadie puede abrir. Por eso necesitas a Dios. Dígale esto al que tiene a su lado, por favor. Dígale, tú necesitas a Dios. Y este pasaje habla de que hay que ser buenos padres, buenos esposos, porque todo eso es sembrar. Pero también habla de que debemos sembrar a Dios. Y esta es una mañana para sembrar. Esta es una mañana para sembrar. Esta es una mañana para que usted
siembre en su corazón, primero siembre en su corazón esta palabra de que Dios desea abundar su vida. Dios quiere abundarlo. Siembre eso en su mente, siembre eso en su corazón, siembre esa palabra en su vida. No se conforme con el lugar donde se encuentra, con la situación en la que se encuentra. Dele gracias a Dios por su trabajo, dele gracias a Dios por su familia, dele gracias a Dios por sus ingresos. Pero usted le dice: Señor, pero yo creo por cosas más grandes en la vida. Yo quiero ver más la gloria de Dios. Siembre esta palabra, siembre estos principios también en su corazón. Revise su visión, revise su fe, revise los materiales con los que está construyendo su vida financiera. Pero también es una mañana para sembrar. Y yo quiero que en esta mañana oremos. Queremos orar por sus vidas financieras. Queremos orar de la manera que oramos un día, como el testimonio que nos compartía nuestro hermano Juan Carlos. Queremos orar por ustedes. Queremos orar por su vida financiera, porque Dios tiene la respuesta para usted. Dios tiene las puertas para usted dispuestas a abrirlas. Dios quiere blindar sus finanzas, blindar su trabajo, blindar su empresa, traer allí abundancia en la vida. Pero eso proviene de Dios. Es bueno que seas inteligente, es bueno que seas disciplinado, es bueno que seas un gran trabajador, pero la prosperidad viene de Dios. Esta es la parte donde usted decía amén. La prosperidad viene de Dios.